como lo decía el José al presentar esta nota, efectivamente es un problema estructural de muchos compatriotas. Venía antes de la pandemia y la pandemia lo único que ha hecho es agravar esta situación de deuda. Vamos a conversar de esto y está Rodrigo Logan listo con su lapicito y con su pizarra para entregarle a usted todas las papitas y todos los datos para ayudarlo a pagar esas deudas o tal vez, si es que han prescrito, para darles también esa noticia. Ya, vamos a sumar a otro invitado, Rodrigo. Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas, ahí está en pantalla, y también Renata Santander, del Instituto Nacional de la Juventud, para hablar de cómo los jóvenes también están endeudados. Entonces, primero hagamos el diagnóstico. ¿Te parece, querido Rodrigo Logan? Comenzamos con Renata para hablar de la juventud, que a propósito del CAE, por ejemplo, y de pagar las deudas universitarias, ha sufrido mucho. ¿Cómo puede una persona joven empezar su vida laboral con esta deuda gigantesca que acarrea de los años universitarios? Buenos días, Renata. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están viendo. Efectivamente, para las y los jóvenes no ha sido fácil, sobre todo esta época de pandemia. Nosotros tenemos recientemente un sondeo que acabamos de lanzar, un sondeo que se tomó la muestra durante el 2020, en plena época de pandemia, diciembre de 2020, y el cual principalmente arroja efectivamente un 30,1% de las y los jóvenes se siente excesivamente o altamente endeudado. Luego de ello, que ya son cifras que nos preocupan, vamos a hacer el zoom con respecto a lo que ya mencionaba Diana, que tiene que ver con precisamente cómo finalmente las y los jóvenes están financiando sus estudios superiores. Y en ese aspecto nosotros tenemos indicado que respecto a las y los jóvenes que respondieron, por supuesto, en nuestro sondeo, un 35,3% indica que financia sus estudios superiores a través de becas completas, y solamente un 26,4% indica que lo hace a través, por ejemplo, del CAE. Solamente un 4,6% indica que finalmente se financian los estudios a través de créditos bancarios. Y esto lo que nos hace ver precisamente es que, más allá de cuál ha sido la situación de las y los jóvenes en esta época de pandemia, la mayoría financia precisamente sus estudios a través de o becas o bien el CAE. Y también una cifra que no es menor, que nos arroja precisamente este sondeo, tiene que ver con la ayuda de los padres al momento de pagar los estudios superiores de sus hijos. Solo para establecer bien el universo del que estamos hablando, cuando decimos que el 30% de los jóvenes están endeudados, ¿son personas de qué edad? Son hombres y mujeres de 107 comunas de nuestro país entre 18 y 29 años, y la muestra total corresponde a 1.161 casos. Ahora, ojo, Diana, que es un 30% que se declara excesivamente endeudado, porque efectivamente el número es mayor. Y en ese sentido, Renata, quería preguntarte, gusta saludarte, Roberto Sá por aquí. Claro, el tema del CAE, las deudas universitarias, de la educación superior, es un tema, pero acá este estudio que hizo el INJUV es bien interesante, además, porque muchos jóvenes están endeudados con tarjetas de casas comerciales. Ahí hay un factor que yo siempre lo planteo en esta conversación. Es muy fácil que un joven acceda a este tipo de créditos, debiera haber una regulación. ¿Cómo lo ven ustedes desde el INJUV, esta dinámica que hay con los jóvenes y las tarjetas de casa comercial? Sí, efectivamente hoy día el acceso a las tarjetas de casa comercial y a cualquier tarjeta de crédito, es bastante fácil. Yo me acuerdo que lo primero que hice en la universidad apenas llegué, antes de tomar ramo o cualquier cosa, fue precisamente obtener una tarjeta bancaria en la universidad. Y eso hace ver que el acceso a ellas son efectivamente muy fáciles, y por lo demás también no existe un compromiso o una educación financiera de las y los jóvenes que están accediendo a esas tarjetas para saber utilizarlas. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. El acceso de las tarjetas no me parece mal, siempre y cuando seamos las y los jóvenes los que las sepamos utilizar de buena forma, con el objetivo, Renata, por supuesto, de que nosotros nos veamos beneficiados con ello. O sea, yo creo que no solamente es fácil, sino que es necesario. O sea, porque el sistema opera sobre la base del crédito y de la deuda. O sea, Chile no es un país capitalista, eso es un error. Cuando la gente dice, no, es que estamos presos de un sistema del neocapitalismo. ¿Cuándo los chilenos han tenido capital? Si lo único que tienen es deuda, es un país creditista, que es muy distinto. Uno ve en otros países donde, por ejemplo, acceder a una tarjeta de crédito o todo el sistema financiero, por ejemplo, en los Estados Unidos funciona con un sistema de puntuación. Sí, pues. Tú recibes un cierto
tipo, digamos, reporte de acuerdo a tu comportamiento financiero y de acuerdo a cómo tú te vas comportando, tienes un acceso a una puntuación y esa puntuación te permite acceder a un nuevo crédito o el sistema te rechaza. Sí, pues. ¿Ah? Entonces aquí la verdad es que ese tipo de controles no opera, principalmente porque el modelo está basado en el crédito, es como el aceite del motor. Me gustaría preguntarle tenemos asimetría de información gigantesco. ¿Cómo? Asimetría de información. Además. Mira, yo una vez hice una pregunta media extraña y dije, ¿quién es más antiético? ¿El que pide sabiendo que no va a pagar o el que presta sabiendo que al que le presta no puede pagar? Lo que pasa es que el que presta sabiendo que no le puede pagar tiene probablemente una prenda que va a cumplir. Claro. Hay una hipoteca de por medio, hay algo. Te doy un ejemplo. Si yo le presto a estudiantes universitarios que ni siquiera han salido y les digo que tengan una cuenta corriente y que van a tener un crédito y una línea de crédito de 2,5 millones, la probabilidad que ellos tienen de no pagarme y de que entren al sistema como deudores es alta, ¿no? Exacto, claro, bueno, ahí hay una tengo hartas preguntitas de esas. Digamos. También me encanta este tema. Quería presentar, Rodrigo, a Guillermo Figueroa de... Ya lo presenté, así que pregúntale. ¿No? Ah, Guillermo. Sí. Ya, ahora te puedo preguntar. Yo decía que el sistema opera sobre la base del crédito y opera desde la base del crédito desde que uno ingresa al mundo financiero hasta que termina la vida, básicamente, porque este crédito no es que yo me endeudo por un plazo determinado mientras soy laboralmente productivo y luego soluciono mis deudas y ya tengo un piso, que es como lo que ocurre en los países desarrollados, donde ya hay un patrimonio y puedo retirarme, sino que esto es un peso que se hace cada vez más complejo, incluso en la última etapa de la vida, ¿no? O sea, la gente de la tercera edad hoy día está súper endeudada en Chile. Efectivamente, bueno, buenos días a todos y a todas. Y principalmente estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban recién. A ver, hay que recordar que más del 75% de las familias chilenas están endeudadas y al respecto de eso, tanto los jóvenes como también los adultos mayores hoy día lo están pasando muy mal al respecto del sobreendeudamiento y de la morosidad. En Chile hay más de 700.000 adultos mayores con morosidad financiera. Perdón. Esa cifra es bastante alarmante. Ahora, al respecto de la morosidad, hay que dejar muy en claro de que la morosidad de los adultos mayores viene incluso desde antes de la pandemia. Hubo un incremento a raíz de la pandemia de 24.000 adultos mayores ahora, que también cayeron en morosidad. ¿Y por qué digo que es tan alarmante? Porque mira, imagínate que hay más de 100.000 adultos mayores que tienen una pensión básica solidaria y esta ronda entre los 158.000 pesos y los 169.000 al mes. Y ellos tienen morosidades equivalentes en promedio a 1 millón de pesos y esto equivale a aproximadamente 7 veces su renta mensual. Guillermo, eso es algo terrible. Sí. Oye, Guillermo, disculpen, Rodrigo, que quería preguntar sobre eso mismo. ¿Cómo está Guillermo? Lo he entrevistado muchas veces en Radio Cooperativa, Guillermo, lo conozco bien. Oye, Guillermo, sí. Me gustaría que hiciéramos la distinción para que la gente que está viendo mucho gusto entendiera cuándo pasamos de endeudado a sobreendeudado. ¿Cuándo se te encienden las luces? ¿Cuándo es, a ver, cuidado con tu figura de endeudamiento porque se te puede complicar? ¿En qué momento uno se complica? ¿Cuánto es lo que podría ser sano de mantención de deuda y de pago del porcentaje del sueldo respecto de una deuda, un préstamo, un crédito? Bueno, efectivamente, si hablamos de endeudamiento responsable, esto no debería superar el 50% del total de los ingresos. Y aquí hablamos acerca de las deudas de créditos de consumo, líneas de crédito y tarjetas de crédito. ¿Hipotecario también? La hipoteca también, por supuesto. El 25% debiese estar contemplado en tarjetas de crédito, líneas de crédito y créditos de consumo. El otro 25% debiese estar para el pago del alquiler, del arriendo o del dividendo hipotecario. Entonces, cuando ya pasamos el 50% del total de los ingresos en endeudamiento, estamos en una brecha. Ahí se prenden las luces. Pero es que eso es imposible porque en un país donde los sueldos son súper bajos y donde los arriendos son prohibitivamente caros, esa ecuación que tú planteaste ya no se cumple de entrada, solo con la vivienda. Entonces, mi pregunta va en esa línea. ¿Cuánta gente, cuántos compatriotas tienen que endeudarse para pagar los gastos básicos? O sea, el arriendo, la luz, el agua, el supermercado. Mira, Diana, esa cifra estoy totalmente de acuerdo contigo. Y incluso hablando acerca de los adultos mayores, imagínate, quizás muchos, no sé si ustedes recuerdan que antiguamente se hablaba de la jubilación, que tiene relación con la palabra del júbilo, claro, de estar bien, ¿cierto? De disfrutar, de la alegría. Sin embargo, hoy día
estamos muy alejados de eso y nuestros adultos mayores no están endeudados para irse de viaje, para conocer el mundo, ni para cambiar el auto. Claro. Hoy día los adultos mayores se están endeudando para poder costear gastos médicos, para poder alimentarse. Exacto. Y eso es terrible, eso es terrible. Entonces, y sabes que hay una cifra muy preocupante al respecto de esto mismo, de los adultos mayores endeudados, y es que muchos ya agotaron sus instancias de endeudamiento en el sistema formal e incluso algunos han caído en el sistema informal. Rodrigo, sí. ¿Sí? Pues, es que yo no estoy, o sea, sí, entiendo el contexto, pero me permiten que sea políticamente incorrecto. Dale. No, sí, tienes que pedir permiso, perdón, igual eres políticamente incorrecto. Sí, ahí lo que pasa es que, a ver, siempre escucho que hacen estos análisis del crédito, pero realmente siento que no vamos a la fuente. Mira, aquí la fuente es que se ha incumplido la ley, amiga. Aquí nosotros tenemos normativa, pero no la cumplimos. Puedo empezar, mira, te voy a dar ejemplo, en los adultos mayores. Hay normas que establecen el límite de la capacidad de crédito de los chilenos, que habla del 25%. Y establece, y mira cómo asiente Guillermo. Mire, compadre, y no la han cumplido, y él lo sabe perfectamente, que han ido a la superintendencia. Hay otro tema que es el de las repactaciones unilaterales. ¿Quiénes no la cumplen? Las personas que entregan el crédito. Claro, la repactación unilaterales que la hacen por el artículo 508 del Código de Comercio. ¿Se acuerdan del caso de la Polarca? Parecido. Mira, ¿cachai? Y eso a nuestros adultos mayores, ¿cuál es la capacidad que ellos tienen de poder defenderse de eso? Para que usted pida un crédito, son 4 los elementos que se toman en consideración. Su tasa de riesgo, o sea, el perfil de riesgo, el fondeo, la utilidad y la tasa de política monetaria, que es cómo el Banco Central le presta plata a los bancos y a las otras instituciones bancarias o instituciones financieras. Esos 4 elementos. ¿Cuál es el nivel de riesgo que puede tener un adulto mayor que recibe una pensión y que se lo descontáis por planilla? Altísimo. ¿Ah? Altísimo. ¿De riesgo? No, hombre, al revés. O sea, si yo tengo la plata... Porque se la descuenta por planilla. Si te la descuento por planilla, es como cuando el descuento que yo hago a los sindicatos. A los sindicatos está la plata ahí segura. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Entonces, se aprovechan de eso, ¿cachai? Se han aprovechado de los abuelitos y eso, la autoridad estaba ahí. Hemos hecho un montón de reclamos, pero ahí estamos. ¿Pero quién se ha aprovechado? ¿Los bancos? La caja de compensación. Perdón que lo diga, ¿cachai? Si yo no tengo pelo en la lengua. La caja de compensación, lo digo con respeto y lo digo con prudencia. Y en la caja de compensación también ha habido estas repactaciones. Claro, ¿cachai? Eso es tremendo, es tremendo. Porque además los abuelitos, ¿sabéis para qué lo ocupan? No lo ocupan para salir a carretear, lo ocupan para remedios. Ya. Y también veamos el otro lado. Si te estoy diciendo que hay límite a la capacidad de crédito. A la capacidad de crédito, tú dices, ¿cómo una persona puede estar cuando empezamos la pandemia? ¿Se acuerdan el informe que sacó Economic Wifax con la Universidad de San Sebastián? Que decían 3,5 veces endeudada tu capacidad de crédito. Entonces yo digo, bueno, si hay normas sobre el límite del endeudamiento, que son normas que a nivel internacional también lo han mirado los bancos por las Basileas, que son las normas internacionales. Y te dicen que el 25% de tu capacidad de crédito, perdón, de tu ingreso, y tú dices, y gente está 3,5. Sí. ¿Quién no hizo la pega ahí? Alguien no hizo la pega. Ahí dicen, sí, lo que pasa es que aquí se refiere al sector bancario. Yo digo, y las tarjetas de crédito es que esas están afuera. Sí, pues no está vinculado. Rodrigo, a ver, y ahí vamos a ir con las soluciones. Me apasiona Sí, está bien. Vamos a ir con las soluciones y con tus explicaciones que son súper útiles para que la gente las tenga, porque tú hablabas de la simetría de información que es brutal. Bueno, este espacio puede ayudar a un poquito democratizar la información que existe en el mercado. Absolutamente. Quería despedir a don Guillermo y a Renata. Gracias por entregarnos una mirada, entregarnos perspectiva respecto de este tema. Así que les agradecemos la entrevista, que tengan mucha suerte y una buena semana. O sea, el diagnóstico es... Chao, que esté muy bien. Chao. El diagnóstico es preocupante. Me haya extendido, pero... Rodrigo...